Muy buenas tardes, estimados amigos de Facebook. Estamos aquí para hacer la segunda parte de las guerras mundiales que les estaba debiendo. Pedirles disculpas porque en charlas anteriores tuve un problemita con el sonido y después descubrí que cuando he estado grabando he estado escuchando música. Y resulta que cuando uno sube con audios y que la web te los reconoce como con derechos de autor, después te elimina esa parte, te elimina el audio. Así que ojo con los que suban videos con audio, si hay una música sonando y te lo reconoce el teléfono, el dispositivo, te va a dejar la imagen, pero te va a recortar el sonido por el tema de los derechos de autor. Así que, N que interesante. Cosas que uno va aprendiendo con este tipo de cosas. Bien, esta tarde para conversarles acerca, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Hagamos un repaso brevemente. La Primera Guerra Mundial, sus causas genéricas, digamos, o las causas en común, podemos llevarlas un poquitito más remoto vincularlas como con la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial trajo como consecuencia un desarrollo de las potencias europeas, ya Inglaterra especialmente, por el otro lado del charco, como dicen los rioplatenses, al otro lado del charco en Norteamérica, Estados Unidos, trajo un desarrollo industrial. Eh, este desarrollo industrial se vio o alimentó ciertas ideas medias supremacistas blancas, ¿ah? Que es una idea que no ha perdido vigencia en algunos países y que lo estamos viendo con lo que está pasando, por ejemplo, o que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, con, con la noticia del asesinato del ciudadano afroamericano, ya que tienen una embarradita más o menos en Estados Unidos. eh, la policía, hay ciertos policías que no estudian mucho historia, parece, y se quedan con ideas muy obsoletas, como esta que le estoy mencionando de la supremacía blanca, que viene más o menos de esta época. Entonces tenemos esta, este, esta revolución industrial que se trasunta en un desarrollo tecnológico de los países europeos, este supremacismo blanco que ya se empieza a ver a fines y comienzo del siglo, a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Eh, este, esta revolución industrial que llevó a los países europeos a hacer este imperialismo, esta suerte de repartija de África, ya eh, vamos haciendo memoria con eso, veamos cómo estaba, eh, y ya encontramos un personaje que lo vamos a mencionar más rato, eh, ya fíjense cómo está acá África repartida entre los países europeos, ya se les va quedando chico el mundo a las potencias europeas. Eh, entonces van a empezar a haber rencillas entre ellos y se desencadena la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Estaban medio como alineados ya los países, porque había un ambiente tenso, hay que decirlo, había un ambiente tenso, que peleaban por quién construía las mejores armas, quién era más eficiente con sus maquinarias nuevas, había una verdadera carrera, ya silenciosa pero tensa y que se sabía. Eh, el capitalismo que está iniciándose muy fuerte en todo el mundo, que ya se había desatado, ya llevaba a las potencias
a buscar colonias para obtener mano de obra barata, para obtener materia prima, y ellos desarrollar su industria y a su vez desarrollar y mejorar su economía. Surgen importantes fortunas y que en esos casos, en esos países que iniciaron prontamente esta revolución industrial, este imperialismo, se tradujo en un elevado estándar de vida, ¿ya? En relación a los demás países del mundo. Ya Chile, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando construye su república, quiere parecerse mucho a Europa. Quiere tratar de imitar a Inglaterra, quiere tratar de imitar a Francia, ya su élite, su, ¿no es cierto?, su oligarquía en Chile hacen sus mansiones a imagen y semejanza de los europeos. ¿Ya? Pero sí, ahora, para entrar en materia, con la Segunda Guerra Mundial, si nosotros nos fijamos, fíjense, por ejemplo, la cantidad de territorio que tiene Alemania y fíjense la cantidad de territorio que tiene Italia en relación o en desmedro a lo que tiene, por ejemplo, Francia y lo que tiene, por ejemplo, el Reino Unido. Claramente son territorios más pequeños los de Alemania y más pequeños los de Italia. Y además de más pequeños, son territorios que nosotros catalogamos hoy en día como extremadamente pobres. ¿Ya? El Cuerno de África, que es acá a la derecha, es una de las zonas más pobres del planeta. ¿Ya? Y a Italia no le favorecía mucho estas posesiones, ¿ya? Por tanto, en Italia, después de la Primera Guerra Mundial, donde en un comienzo estaba en el bando de las potencias centrales, pero posteriormente se cambia, se da vuelta la chaqueta y se cambia al otro bando. Italia estaba atravesando por graves problemas económicos, ya a comienzos del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, digo. Y eso genera un escenario para eh, el advenimiento de ideas populistas, ¿ya? Populistas, pero de extrema derecha. El populismo puede ser de extrema izquierda o puede ser de extrema derecha. Acá tenemos una imagen del Duce. Este podríamos decir que es el mentor de otro personaje, ¿ya? Que es este. ¿Sí? Ustedes ya se dan cuenta. De Adolfo Hitler. ¿Sí? Bien. Bueno, el Duce Benito Mussolini, periodista digamos, en ese tiempo las profesiones era prácticamente como se construían, ¿no? No era necesario estudiar tantos años en la universidad, él era periodista, él era escritor, él era un personaje muy elocuente, muy cautivador para las grandes masas. Él postulaba que Italia estaba atravesando por un momento histórico muy injusto para ellos, por tanto, ellos son herederos de una cultura ancestral que era la cultura imperial de Roma. Él lo que quería, en el fondo, aspiraba a, a construir o a revivir los antiguos límites del Imperio Romano. Ya él fue el fundador del partido de ultraderecha, el partido fascista. ¿Ya? Las fases. ¿Por qué se llama fascista?
porque el símbolo de el ¿cuánto se llama? El símbolo de el imperio son las hachas. ¿Ya? Las hachas. Ese era el símbolo del imperio romano. ¿Ya? Entonces, de las fases, de las hachas, eh, se deriva la palabra fascismo. ¿Sí? Como les decía, este caballero fue inspirador de este otro caballero. ¿Ya? Por tanto, por acá ya tenemos que se está incubando un odio, un resentimiento muy fuerte. No olvidemos que la forma en cómo se terminó la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles, en el cual se culpabilizaba 100% a Alemania de todas las pérdidas económicas, ¿ya? Y se le ordenaba a Alemania a desmilitarizarse y a pagar todos los gastos ocasionados por la Primera Guerra Mundial. Entonces, ocurrió que Adolfo Hitler, que había participado en la Primera Guerra Mundial, también un personaje bastante extraño, bastante, eh, bastante polémico, y que después se transformó en lo que ya sabemos, en uno de los genocidas más grandes de la historia. Él escribió un libro que se le llamaba Mein Kampf. Acá lo tenemos. Incluso hay una anécdota, Mein Kampf, que significa mi lucha. ¿Ya? Hay una anécdota, ¿cómo se pronuncia Mein Kampf? Mein Kampf. En un niñito, y la subieron en las redes, un niñito esperaba para la Pascua, para las Navidades. Él esperaba que le regalaran Minecraft, un juego, ese juego así medio como, ya, y de repente el niñito va abriendo y lo que aparece es la carita esta, o esta cara media siniestra, bastante siniestra, del libro Mi lucha, ya, como anécdota. Bueno, en este libro, que uno lo puede encontrar en cualquier librería, y que, como digamos, podríamos tenerlo como un libro cultural, o sea, como una rareza, ni siquiera como una rareza, sino que podríamos perfectamente comprarlo y lo podríamos tener allí. Como documento histórico me refiero. En ese libro, él expresa toda su ideología y todo su odio, y él culpabiliza a Alemania, perdón, él culpabiliza de toda la mala situación de Alemania a el pueblo judío. Al pueblo judío, es uno de los principales blancos de sus dardos, el pueblo judío, con el sistema capitalista. Ya en ese tiempo el pueblo judío eran los dueños de los bancos, ya de todo el sistema bancario, ¿sí? Bueno, de hecho, digamos que los judíos se caracterizan por amasar eh, cierto nivel de fortuna, vamos a decirlo, y hoy en día también. Eh, por tanto, él se centra su odio y va haciendo un lavado de cerebro a gran escala en Alemania, culpabilizando a los judíos de el momento crítico que está atravesando Alemania. Además, él llama a todo el pueblo alemán a
ignorar el Tratado de Versalles. También él se manifiesta completamente anticomunista, pese a que en un comienzo tenía un pacto de no agresión con Stalin, ya que es otro personaje trascendente de la Segunda Guerra Mundial. Lo vamos a buscar acá. Estamos hablando desde los personajes hoy día la charla, ¿cierto? Stalin, el líder, ¿no es cierto?, soviético, ¿ya? Él era otro dictador comunista, ¿ya? Al cual también se le atribuyen, pero gigantescas bajas humanas, ¿ya? Sin embargo, es distinto un poco, no para justificar a Stalin ni mucho menos, pero la forma por la cual en su régimen fallecieron prácticamente 20 millones de soviéticos era distinta. Era, en el fondo, si en su régimen fallecieron personas, era producto de que no acataban las normas o los postulados del Partido Comunista. ¿Ya? No había previamente un odio hacia, sino que era más bien por un incumplimiento, por una falta de compromiso, qué sé yo, que fallecían. Es decir, igual un holocausto igual, es un dictador igual, si eso no lo vamos a desconocer, ¿ya? Pero la diferencia con Hitler es que él sí pregonaba a priori un odio racial hacia gitanos, hacia homosexuales, hacia los judíos, sobre todo a los judíos, y los tenía plenamente identificados y los tenía en carpeta como para irlos primero explotando como mano de obra, pero ultra barata, mano de obra ultra esclava, diríamos. Y ya cuando se dejaban de producir estos jóvenes judíos, pasaban a convertirse en cuanto se llama, en víctimas, ¿no es cierto?, del holocausto. O sea, eh, la maquinaria bélica nazi era tan grande que se experimentaba justamente con seres humanos judíos por considerarlos de segunda clase. ¿Ya? Y gran parte del desarrollo en la medicina a partir de la segunda mitad del siglo XX se debe también a ciertas investigaciones que los nazis hacían con los seres humanos, ¿ya? Con seres humanos vivos, digamos. Eh, como les decía, un lavado de cerebro muy impresionante. En este mapa podemos apreciar, ¿no es cierto?, cómo los tentáculos de la maquinaria de guerra nazi se hacen de prácticamente toda la Europa central, incluso en la península escandinava, Noruega. Ya, como yo les decía, comienza la Primera Guerra Mundial con la invasión a Polonia en septiembre de 1939. También podemos decir de que van a haber dos frentes de guerra, el frente oriental y el frente occidental. El frente occidental cayó mucho más rápido esta vez que en la Primera Guerra Mundial. Ya un
un líder importante de la resistencia francesa va a ser el general de Gaulle, ¿ya? Y por el frente oriental, el ejército rojo, ¿no es cierto?, de Stalin. Eh, Otro personaje de la Segunda Guerra Mundial es Winston Churchill, el primer ministro británico. Un gordito simpaticón, bueno para fumar puro, de sombrero, siempre vestida de sombrero, de un impecable negro, muy simpaticón, un gordito bastante simpaticón. Ya. Y por cierto, el rey Jorge, que en realidad era un personaje no muy deliberante, pero no menos querido. Nosotros sabemos la adhesión que tiene la corona británica en su gente. Por el lado de Estados Unidos al comienzo no entra en guerra. Estados Unidos entra posteriormente a la guerra. Eh, Estaba Franklin Delano Roosevelt, presidente Roosevelt. ¿Sí? Esos son más o menos como los personajes para tenerlos en cuenta. Entonces, primer ministro Churchill en Inglaterra, De Gaulle, el líder de la resistencia francesa, Stalin, ¿cierto? En el ejército rojo, en el ejército soviético, Benito Mussolini en Italia y Adolfo Hitler, ya sabemos, en Alemania. Así las cosas, rápidamente Alemania se hizo, como les decía, de la Europa central. En ese tiempo España se mantenía neutral, aunque ni tan neutral, porque España tenía una dictadura de corte derechista, como era la dictadura de Franco, el general Franco. Por tanto, también era un aliado de Alemania. Al 1941, Estados Unidos todavía no entra en guerra. ¿Ya? Eh, un detalle que se me venía escapando, o que es bueno mencionar ahora, Japón también formaba parte o apoyaba a la Alemania nazi. Japón, que tenía aspiraciones imperialistas en el Pacífico, había ya invadido Manchuria, que es como la costa de China, había invadido Filipinas, y Estados Unidos tenía su base naval en Hawái, en el Pacífico. Por lo tanto, las potencias en esa parte del continente ya se están empezando a mirar por arriba, por debajo del hombro. Ya se están empezando a mirar con desconfianza, pese a que tienen un tratado de no agresión. El imperio japonés decide unilateralmente bombardear Pearl Harbor, ya sin aviso, sin nada. Y esto obliga a los Estados Unidos a entrar en guerra. ¿Sí? El bombardeo a Pearl Harbor. Acá tenemos. Los pilló de sorpresa un día en la mañana y los japoneses hicieron una verdadera masacre, de la cual, cierto, se van a terminar vengando bastante cruelmente los americanos. Ya. Pero esto va a obligar a Estados Unidos a entrar en guerra. Y como le declaran la guerra a Japón, van a entrar en guerra con Alemania. Detalle no menor. ¿Sí? Detalle no menor. ¿Por qué detalle no menor? Porque hasta ese minuto
podríamos decir que Alemania domina prácticamente sin contrapeso en Europa. ¿Ya? Em, y la entrada de Estados Unidos a la guerra le va a dar una energía nueva a la parte aliada y van a preparar lo que es una contraofensiva y que se va a empezar a comenzar a gestar en el conocido Día D, que comienza un 1 de noviembre de 1944, si no me equivoco. Siempre digo, uno puede cometer errores con algunas fechas, pero yo lo que intento hacer es siempre colocar los temas, hacer el mediador y que ustedes verifiquen, por tanto que la, la información está de manera muy amplia en muchos sitios web de muy buena calidad y muy confiable. ¿Ya? Pero, como les decía, el día D. Día D que no fue solo un día, que fue el desembarco aliado en Normandía, donde participaron australianos, británicos y fundamentalmente americanos. ¿Ya? Día D que no fue solamente un día, duró como 40. La batalla de Normandía y la penetración de las fuerzas aliadas en el norte de Normandía. Ya, por ejemplo, yo acá tengo mi pizarrita y la voy a buscar. Aquí está. ¿Cierto? Acá tenemos la pizarrita. Europa durante la Primera Guerra Mundial. Vamos a sacar este límite que era el límite de trinchera de la Primera Guerra Mundial. Y ahora vamos a... ¿Cierto? Vamos a dibujar el símbolo muy conocido de la Alemania nazi, que domina prácticamente toda esta zona. Toda la Europa central está dominada por la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Y acá, ¿verdad? El otro símbolo vendría siendo la Rusia comunista. El desembarco en Normandía se produjo en esta zona. Esta es la costa de Normanda, al norte de Francia, cerquita del complejo acá de los Países Bajos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, ya que son todos los Países Bajos que están en este sector de acá. Acá fueron bastante astutos los aliados. Resulta que los ingleses habían trasladado al rey Jorge a una isla que está al norte, derivando o dando a entenderle a Alemania que ellos planeaban una invasión a Noruega. Por otra parte, acá Winston Churchill, muy astuto el viejito, mandó a construir y a colocar tanques inflables. Entonces, ¿qué es lo que obligó a dividir la defensa alemana? Ya los distrajo. Incluso ellos utilizaban la radio para decir estos planes, y estos planes eran escuchados en Alemania por Hitler,
Y Hitler, en virtud de esos detalles, él basaba su estrategia, pero descuidó, digamos, entre comillas, vamos a decir que descuidó Normandía, porque Normandía estaba francamente toda la costa blindada y amurallada. Ya un veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial británico narra su experiencia. And incidentally, the noise at that time, with all ships started bombarding targets all the way along the Normandy beach. And aeroplanes were over and dropping. I think there were 900 aeroplanes above the beaches dropping bombs, and there were rocket ships close inshore firing rockets. So the noise was just unbelievable. One of the things that I remembered afterwards, more than anything else, was the noise. Las bajas entre ambos ejércitos se calculan en más de 500.000 personas. Entre el ejército aliado, ¿cierto? Americano, australiano e inglés. Y el ejército alemán. Y se calcula en más de 50.000 las bajas civiles francesas. Esos paisajes corresponden a memoriales de los caídos en guerra. Bien, así las cosas, tenemos que la Segunda Guerra Mundial ya se estaba volviendo total. Estados Unidos ha ingresado en la guerra, está en respuesta al ataque japonés, deciden ellos invadir Filipinas y preparan una contraofensiva bastante fuerte que obliga a Japón a retirarse de la guerra. Me estoy refiriendo al episodio de las bombas nucleares. Durante la guerra, en los primeros años de la guerra, vamos a decir también de que hubo una fuerte emigración de científicos judíos desde la Alemania nazi a Estados Unidos, entre ellos Albert Einstein, ¿ya? Y Estados Unidos pudo desarrollar la tecnología atómica. Era agosto de 1944, si no me equivoco, agosto de 1944, creo que el 7 y el 8 de agosto puede ser, me puedo equivocar, cuando Estados Unidos hace caer las bombas en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, matando aproximadamente en ambos casos más de 150, entre 150 y 200.000 personas en muy pocos segundos. Con lo cual Japón decide retirar todas sus aspiraciones imperiales y se rinde incondicionalmente. Las fuerzas logran abrirse paso por Normandía y el Ejército Rojo comienza a penetrar desde el oriente, ¿cierto? Y logran ellos ser los primeros en llegar prácticamente a la ciudad de Berlín. Acá vemos imágenes cuando los soldados están destruyendo, sacando toda la simbología nazi y colocando la bandera soviética, ¿cierto?, con sus logos comunistas. ¿Ya?
Para ese entonces ya Hitler se encontraba total y absolutamente acorralado, refugiado en su búnker. eh, y esta es una parte bastante terrible. Ya la ciudad de Berlín estaba siendo protegida por personas muy viejas o incluso niños de hasta 11, 12 años armados que estaban defendiendo lo que ellos consideraban su ciudad. Cuento aparte los campos de concentración. Alemania, su desarrollo industrial que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, en gran parte también se debió a las manos de obra que obtenía fácil y rápidamente de los judíos, ¿verdad? En los campos de concentración lo que ocurría era que entraban los prisioneros y eran obligados a trabajar hasta 18 horas diarias, durmiendo en precarias condiciones, con solamente una ración de pan y agua al día. Por tanto, rápidamente ellos adelgazaban, perdían peso, se enfermaban y finalmente terminaban perdiendo la vida. Sí, em, el holocausto judío significó más de 6 millones de muertes en el mundo. O sea, estamos hablando del peor genocidio de la historia. Em, un, un documento célebre del tema judío es la novela La historia de Ana Frank, el libro de la adolescente holandesa, ¿no es cierto? Eh, no, me equivoco. Ana Frank, ella no era holandesa, ella era alemana, pero de origen judío, que se trasladó a Holanda. En Holanda ella escribe su historia, ya su novela. O sea, en el fondo su diario de vida que se termina convirtiendo en una novela. Eh, o sea, estamos hablando de un genocidio sin precedente, ¿ya? Más allá de si estamos de acuerdo o no con el sistema político, el sistema económico eh, que impusieron los judíos y que, digámoslo, es base del sistema económico actual, sistema monetario con intereses, el sistema bancario no ha cambiado mucho, digamos. Eh, Más allá de esas consideraciones, nadie puede desconocer lo horrible del genocidio judío, ¿ya? Eh, Como vemos, nos acercamos al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con el evento de la bomba atómica. Vean por favor el hongo, tamaño del hongo nuclear. Dice que el diámetro del impacto de la bomba es aproximadamente 10 kilómetros.
sea, esta bomba cae en Valdivia hoy en día y arrasa con toda la población de Valdivia. 10 kilómetros es todo Valdivia, es todo, prácticamente todo el radio urbano de Valdivia. Valdivia hoy en día tiene como 170 a 1000 habitantes aproximadamente, para que tengan una idea. Sí, una verdadera atrocidad también. Que los americanos lo justifican con como respuesta a el que ellos consideran, y también fue, el cobarde bombardeo a Pearl Harbor. Acá en el fondo lo que hay es una serie de venganzas recíprocas. Cada venganza más cruel que la provocó, digamos. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, eh, se cuentan más de 60 millones de víctimas. 60 millones de víctimas. eh, Más, menos. Incluso hay algunos que hablan hasta varios cientos de millones de víctimas. Eh, la, el advenimiento de la Guerra Fría, puesto que los principales países vencedores eh, van a ser los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Como principal consecuencia de la Guerra Fría. Ya. Sin embargo, las hostilidades propias de la guerra no quedaron allí. Se mantuvieron por muchos meses más en los países liberados por los aliados. Se cuenta que entre prisioneros de guerra, eh, entre rencillas locales, guerrillas locales, se siguió fácilmente 6 meses más después de terminada la guerra y del suicidio del mismo Hitler y de terminada la guerra en Japón. Ya, es decir, los liberados, eh, o sea, siguieron vengándose y matando prisioneros alemanes, por ejemplo. O sea, estamos hablando de una carnicería sin precedentes. Bueno, chiquillos, esto ha sido. Espero que esta charla les haya gustado, que se motiven los que vean estos videos a estudiar la historia, que la historia siempre es interesante. La historia nunca es una ciencia maestra de la vida ni nada. Eso tenemos que dejarlo muy en claro. La historia nos enseña, nos ilustra cómo fue el pasado, pero de ahí a decir, es que la historia se vuelve a repetir, la historia no se repite y vamos a hacer lo imposible por no repetir la historia tampoco. Ya no, la historia no es ni predictiva, la historia no es una ciencia maestra. Tenemos la prueba a la vista. Nosotros vimos lo que les ocurrió a los países europeos con el tema del COVID-19, como ellos aparentemente no le hicieron mucho caso a la pandemia y se relajaron, los italianos se relajaron, los españoles se relajaron, los franceses y tienen la cantidad de bajas que tienen. En Chile nosotros veíamos eso a la distancia en enero, febrero, marzo y decíamos, chuta, nos va a llegar, pero a lo mejor nos va a llegar de otra forma. Y decíamos, no, nosotros no nos va a llegar. Bueno, ¿cuál es el panorama que tenemos hoy en día? Exactamente muy parecido a lo que tenían ellos. Por lo tanto, la historia no es eso, no es una ciencia ni predictiva, ni mucho menos, ni maestra de nada. La historia
y sobre todo la historiografía, que es el registro científico, el registro de los datos, ya la investigación historiográfica, que es lo escrito, los documentos, eh, no le podemos atribuir esas particularidades. Dicho esto, me voy despidiendo, chiquillos. Propónganme temas. Hay un tema en carpeta que lo podemos ver, que es el tema de formación ciudadana, que es un tema bastante interesante, más actual, y no tan pesado como estos temas que me encargaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son temas muy pesados de digerir. Yo creo que en parte por eso también lo sacaron de los cursos tan chiquititos de octavo básico, porque los chicos en octavo como que están muy pequeñitos todavía y lo decidieron trasladar a cursos de enseñanza media. Así que ese ha sido, chiquillos, mi aporte a este tiempo en lo que dice relación con esta parte de la historia. Y si les gustó, pongan su like correspondiente y sugieran, hagan críticas, comentarios y propongan temas. Y ahora sí que nos estamos despidiendo. Chao, chao.